continuando con el tema de la inspección como tal, entonces, y siguiendo ese diagrama, ese esquema que ya establecimos y definimos, entonces lo primero que tenemos que establecer es un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con esta inspección que vamos a realizar? O queremos identificar condiciones, ¿cierto? Actos subestándar. Queremos verificar el cumplimiento de los diferentes estándares o procedimientos, o lo que estamos haciendo es una inspección de seguimiento para tomar medidas o verificación de esas medidas planteadas o definidas. Esos podrían ser tres objetivos básicos. También podríamos hablar de que podría ser una inspección general donde queremos es reconocer el estado de las instalaciones, de los ambientes de trabajo. Pero dependerá pues, de ese programa de inspecciones que ustedes tengan definido y dependerá del interés que tengan o los resultados de los diferentes procesos. Entonces, en ese orden de ideas, hablábamos de un sistema de cuantificación. Entonces, la norma técnica 4114 que nos dice que podemos tener una escala de valores para la calificación de las condiciones subestándar, y ahí nos habla de unas clases y de unos grados. Entonces, nos habla de una clase A, de una clase B y una clase C, que me permite de alguna manera priorizar los grados de intervención, que van a ser inmediatos, pronto y posterior. Entonces, si yo clasifico una evidencia, tengo un hallazgo que se clasifica como A, que podría ocasionar la muerte, o una incapacidad permanente, o la pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor, que esto es importante tenerlo en cuenta en este caso, porque si bien es cierto, la inspección que pretende es gestionar el riesgo, si bien es cierto, tenemos los riesgos laborales, también es importante recordar de que están los riesgos de la organización. Entonces tenemos que hacer una evaluación integral de ese proceso. En el caso nuestro, recuerdo que cuando hacíamos los recorridos, si bien es cierto, mi responsabilidad era verificar esas condiciones de seguridad o esos comportamientos de los trabajadores. Pudimos hacer equipo de trabajo con el equipo de mantenimiento, con calidad, y poder mirar esas fugas, esos regueros o esas fallas en el proceso que tendrían un impacto desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, pero también tenían un impacto desde el proceso, pero que también tenían un impacto desde lo ambiental, pero que podrían tener un impacto desde el punto de vista de la productividad. Entonces, por eso ese tema de los daños de considerable valor es importante tenerlo en cuenta. Los tipo B, la clase B en este caso, que podrían ocasionar lesiones o enfermedades graves con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor a la de la clase A. ¿Cuál sería la recomendación? Que coloquemos valores. Porque dependiendo del tamaño de la organización, pues podremos, digamos, cuantificar y decir, oiga, para mí, ¿qué es considerable valor? Para mí podría ser considerable valor más de 100 millones de pesos, pero también podría ser más de 50, pero también podría ser más de 10. Entonces, dependiendo pues, del tamaño de la organización, podríamos llegar a definir esos parámetros que nos permitan realizar esa calificación. Y por último están la clase C, que podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños de menor cuantía. Entonces, si vemos, clase A sería de una manera inmediata porque puede ocasionar un evento mortal o una amputación, o pronta, o sea, ¿qué estamos hablando de pronta? Pronta es un plazo no mayor a un mes, desde mi óptica, desde mi planteamiento. Y posterior, pues que podríamos tomarnos más de un mes, pero también tendríamos que entrar a mirar que esté dentro del proceso. Entonces estamos hablando que el elemento o el periodo de tiempo sería máximo un año. Entonces ese sería el sistema de cuantificación. También quería decir algo, acá también podemos clasificar esa criticidad desde el punto de vista de cómo estamos clasificando los riesgos laborales desde la norma de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esa misma medida, podemos entrar a catalogar esos criterios de periodicidad, o sea, qué debo tener en cuenta para poder hacer inspecciones mucho más repetitivas, mucho más frecuentes, o que tenga que contemplar cierto tipo de inspecciones en mi programa. Entonces, por un lado tenemos el potencial o el historial de la pérdida. Entonces, puede ser que no se haya manifestado, pero hay un potencial alto de que se pueda presentar esa pérdida o que se pueda presentar esa emergencia. O ya vengo encontrando resultados precisamente o de incidentes o de accidentes que me están mostrando la necesidad de poder realizar un seguimiento con mayor intensidad. La normatividad es un parámetro básico, las características de las áreas de trabajo. Entonces, aquí, de alguna manera, es importante tener en cuenta el tipo de organización. Entonces, en mi caso particular, he tenido experiencia en varios sectores, pero puedo tener dos experiencias bastante diferentes. Una, un sector de alimentos donde los procesos son permanentes, una secuencia, ¿sí? Y pues usted va a encontrar las mismas circunstancias o las mismas condiciones diariamente. Otra, sector de la construcción, donde usted deja de ir una semana a la obra o al proyecto y una semana después
usted no va a encontrar lo mismo. Entonces hay que mirar esas características de las áreas o de los procesos en los que nosotros nos encontremos. ¿Cuál es el objetivo fijado? ¿Es algo general? ¿Eso es algo permanente? ¿Es a las partes críticas, como ya lo mencionamos con anterioridad? O también por esas mismas situaciones. Entonces, oiga, es que estoy haciendo un montaje, eso es algo puntual, o tengo un cambio en la instalación, o tengo un proyecto que está determinado por un tiempo. Entonces, estas diferentes características van a hacer que yo tenga que realizar unos seguimientos o unas inspecciones mucho más frecuentes, ¿sí? Cuando tengo algo de alguna manera muy estándar, muy estático, por ejemplo, inspección de botiquines, inspección de extintores, que yo sé que pues el extintor pues hay que recargarlo una vez al año, que el botiquín, dependiendo de mi resultado, voy a tener unos vencimientos, ¿sí? De las áreas de trabajo. Entonces, ahí empiezo a mirar cuáles podrían ser esas inspecciones de los equipos de protección, de los elementos de protección. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuáles son esos elementos que son necesarios para que nosotros podamos realizar esa ejecución del ejercicio de la inspección. Recuerde que inspeccionar es recopilar información que me permita analizar para tomar decisiones o tomar acciones. Entonces, por un lado, tengo que tener la lista de chequeo. Entonces, este instrumento, esta herramienta que se basa en un proceso de observación, tengo que ir al lugar para poder de alguna manera recopilar la información. El cumplimiento físico, entonces allí también hablamos de la verificación o del envío de los soportes de esos estándares, de que se cumplan los estándares, o bien sea desde el punto de vista del personal, de los equipos, de las condiciones ambientales. Y los estándares determinados que están definidos o están establecidos desde el punto de vista del reglamento interno, desde los requisitos legales, desde las mejores prácticas que nosotros hemos tomado la decisión de adoptar. Así nos despedimos, responsables sin licencia. La seguridad al servicio de la productividad.